El champú apenas había dejado de hacer burbujas en las copas de plástico cuando Roberto, su gerente, la acorraló en el pasillo. Aún tenía glaseado en la corbata del pastel torcido que alguien de recursos humanos había comprado en el Carrefour. Todos los demás seguían riendo, abrazándose, publicando selfies con la pancarta que decía lanzamiento histórico en Comic Sans. Sandra aún estaba en la resaca de ver su sistema sobrevivir a su primera prueba de estrés real. Paneles limpios. Tiempo de inactividad cero, suave como la seda. Entonces Roberto lo arruinó. No hay prima para ti este año. Razones de política. Lo dijo como si no fuera nada, como si le estuviera diciendo que la máquina de café se había quedado sin filtros. Luego le dio una palmada en el hombro, sonriendo como si debiera agradecerle la bofetada. Por un momento, el aire se quedó plano. Sus oídos se llenaron de estática, como cuando conduces por un túnel. Parpadeó hacia él, esperando el remate, la sonrisa que significaba que estaba bromeando. Pero ya había sacado su teléfono. Ya estaba desplazándose por algo más importante que la mujer que acababa de salvar su carrera. Sandra sintió una vez, sin ira, sin preguntas, solo un limpio y plano entendido, pero por dentro algo hizo clic. No, rabia, aún no. Algo más frío. El tipo de frío que viene cuando te das cuenta de que alguien piensa que eres desechable. 30 minutos después estaba en su escritorio. El ruido de la celebración aún zumbaba débilmente desde la sala de descanso. Abrió su carpeta encriptada, la que nunca le había dicho a nadie. Un cajón digital de seguros, correos antiguos, hilos de Teams, diagramas de diseño y, en el fondo, el contrato de la licencia de Analytics. Resaltó la cláusula, que había luchado por insertar 2 años atrás. Apéndice 60, subsección 4, párrafo B. Una sola oración densa con músculo legal. En el evento de que la líder técnica designada, como se define en el anexo a Sandra Castillo, sea removida del estado de empleo compensado por cualquier periodo que exceda las 72 horas, este acuerdo de licencia será considerado nulo y sin efecto, con todos los derechos de acceso asociados terminados sin previo aviso. Casi podía escuchar su propia voz de esa negociación. Ella al teléfono con el proveedor, rogando, presionando, negándose a retroceder hasta que lo agregaran. Roberto había estado ausente, por supuesto, había delegado la revisión del contrato en ella porque, en sus palabras, la jerga legal me da dolor de cabeza. Se aseguró de que su nombre estuviera ahí. No por arrogancia, sino por supervivencia. Conocía personas como él. En el momento en que dejabas de ser útil, dejabas de ser humano. Y ahora aquí estaban, no corrió a recursos humanos, no confrontó a Roberto. Así no es como ganas. En cambio, abrió un nuevo correo, corto, profesional. Sin ir a entre líneas, asunto, para tu información. Problema potencial, cuerpo, te incluyo. Sobre la licencia de Analytics, específicamente el apéndice C. Puede haber implicaciones de cumplimiento ligadas a la estructura de compensación. Adjunto para tu revisión, adjuntó el PDF. Firma original con marca de tiempo. Sin dramatismo, sin texto en negrita, sin amenazas. Dejó que el documento hablara. Cuando el correo salió de su bandeja de salida, sintió el cambio, aún no por fuera. La oficina aún estaba llena de subidones de azúcar y palmaditas corporativas. Pero dentro de ella, el suelo se estaba inclinando. La mecha ya encendida, se recostó en su silla, fingiendo desplazarse por tickets de gira cuando la vio. Patricia, consejera legal, estaba cruzando el pasillo con una carpeta bajo el brazo, teléfono en mano, escaneando su bandeja de entrada mientras caminaba. Se detuvo a mitad de paso. Se congeló. Sus ojos se dirigieron de vuelta a la pantalla. Se desplazó de nuevo. Luego se ralentizó, presionando su pulgar contra la carpeta como si necesitara anclarse al suelo. Dejó la carpeta en la pared de un cubículo. Ajustó sus gafas y miró fijamente la puerta de la oficina de Roberto. Su cara se había puesto pálida, tensa.
Cuando finalmente empujó su puerta, Sandra captó un fragmento de su voz. No alta, no en pánico, solo aguda, quirúrgica, por favor. Dime que le pagaste. La risa en el pasillo no se detuvo. Recursos humanos aún zumbaba sobre la noche de karaoke. Ventas aún se daba palmadas por números falsos. Pero en esa pequeña oficina, Sandra sabía que el suelo había cambiado. La voz de Roberto tartamudeó algo sobre política y decisiones de nivel superior. Patricia no respondió. En cambio, cerró la puerta. El sonido fue pequeño, pero resonó en el pecho de Sandra como un disparo. Se volvió de nuevo a su monitor, pulso constante, sin sonrisa, sin regodeo. Solo la débil satisfacción de saber que la granada que había enterrado 2 años atrás finalmente estaba haciendo tic-tac en sus manos. Pensaron que retener su prima era solo una medida de ahorro de costos, una casilla marcada en una hoja de cálculo. No se dieron cuenta de que acababan de cerrar la válvula de oxígeno del sistema que alimentaba a toda su empresa. Y Sandra era la única que recordaba dónde estaba el interruptor. La oficina se veía igual a la mañana siguiente. Alfombra barata, luces fluorescentes zumbando, el olor del café quemado flotando desde la cocina. Pero algo había cambiado. El silencio se había sentado sobre el piso. No el tipo que viene del enfoque, sino el tipo que se extiende en ondas. Las conversaciones se cortaban en el momento en que Sandra pasaba. Primero, el stand-up diario desapareció. Un momento estaba en su calendario, al siguiente se había ido. Luego su acceso al canal de DevOps parpadeó. Reemplazado con un banner rojo, ya no tienes acceso a este espacio de trabajo. No hizo preguntas. No protestó. Abrió su terminal, bebió su té y comenzó a exportar logs. A media mañana comenzaron los susurros. Kevin, uno de los ingenieros, se apoyó en su escritorio con una sonrisa forzada. Oye, pregunta aleatoria, ¿alguien confirmó realmente las cláusulas del proveedor con legal? Algo en el apéndice. Lo que sea, Sandra se encogió de hombros. No estoy segura por qué. Frunció el ceño, rascándose el cuello. Escucha que Patricia ha estado investigando. Se veía seria. Eso no la sorprendió. Aún recordaba la forma en que se congeló ayer, susurrando, por favor, dime que le pagaste. Lo había reconocido inmediatamente. La cláusula no era alguna nota menor. Era un cable vivo. Y ella lo sabía. Roberto se pavoneaba por los pasillos, hablando más alto de Leuchel, su risa falsa rebotando en las paredes. Cada oración estaba llena de confianza que no terminaba de pegarse. Sandra observó desde la sala de descanso más tarde. Mirando los tristes restos del pastel de lanzamiento, la palabra ganadores estaba garabateada sobre el englaseado rojo. La última S cayéndose en migajas. Apropiado, pensó. Esa tarde, Patricia convocó una reunión. Sin línea de asunto, sin documento de preparación, solo toques silenciosos en el hombro. Llevando gente a la sala de conferencias Canal Sandra. No fue invitada, pero podía ver a través del vidrio. Patricia se sentó en la cabecera de la mesa, calmada, deliberada. Roberto estaba frente a ella, cara enrojecida, girando un bolígrafo entre sus dedos. Recursos humanos masticaba chicle como un adolescente. Un analista junior parecía que prefería desvanecerse a través del suelo, incluso desde la distancia. Sandra podía ver lo que estaba en la pantalla del portátil de Patricia. La licencia, la cláusula, exactamente la que había resaltado en su correo. En un momento, Patricia se inclinó hacia adelante, hablando bajo, agudo. Sus ojos se fijaron en Roberto como si lo estuviera clavando a la pared. Él trató de reír, se encogió de hombros demasiado rápido. Gesticuló como si todo fuera nada. Patricia no parpadeó. Cuando la reunión terminó, Roberto salió primero, mandíbula tensa, ladrando a su auricular. Recursos humanos siguió, masticando más rápido. Ahora Patricia se demoró un momento, escribiendo rápidamente antes de cerrar su portátil con finalidad silenciosa. No miró a Sandra. No necesitaba hacerlo. Para el final del día, el aislamiento había escalado.
Sus tickets de gira fueron reasignados. El acceso a los paneles de monitoreo revocado, pieza por pieza. La estaban borrando del mismo sistema que había construido. Sandra abrió una hoja de cálculo fresca y comenzó a catalogar cada dependencia, paneles de ventas diarias alimentados por su pipeline. Reportes de rotación de clientes, ligados a sus scripts, modelos de predicción para el CFO construidos desde su código. Transformaciones programadas con trabajos CRAN que había escrito durante una tormenta de nieve mientras Roberto se quedaba en casa trabajando remotamente. Línea tras línea. Mapeó el latido del corazón de la empresa. Para cuando se detuvo, docenas de sistemas llenaban la página, cada uno vinculado a ella, cada uno dependiendo de esa licencia, cada uno vulnerable. Encriptó el archivo. Lo almacenó en una unidad offline, no venganta. Seguro. Cuando finalmente se fue, el edificio se sentía hueco. La risa de ayer había desaparecido, reemplazada por la silenciosa inquietud de personas sintiendo que algo estaba mal, pero demasiado asustadas para nombrarlo. Mientras salía al aire fresco de la noche, se sintió estable, calmada. Pensaron que estaba acorralada, cortada, borrada. Pero cada paso que daban para apartarla solo apretaba la cuerda alrededor de sus propios cuellos. Y cuando se rompiera, se darían cuenta demasiado tarde. Ella era la única que sabía cómo mantener el oxígeno fluyendo. La primera señal no fue una sirena, fue una ausencia. El reporte, que siempre llegaba a la bandeja de entrada del CFO, no llegó. Sin rebote, sin error. Solo silencio donde deberían estar los números. Un analista junior hizo pin a un canal que Sandra ya no veía. ¿Están caídos los paneles o estoy haciendo algo mal? El tipo de pregunta que suena inocente hasta que 5 personas más la hacen en diferentes habitaciones. Luego los pins se acumularon. Producto no podía cargar rotación. Ventas no podía refrescar el pipeline. Marketing tomó capturas de pantalla que mostraban sus dashboards vacíos donde solían estar los KPIs. DevOps juró que no hubo despliegues nocturnos, no alarmas, todo se veía bien, lo cual es su propio tipo de problema. Sandra se sentó en su escritorio y lo observó construirse como presión en una tubería. Un correo se deslizó en su bandeja de entrada de Patricia, corto y quirúrgico, copiando a un puñado de personas que firman cosas. Confirmar alineación de compensación actual para líder técnica designada según apéndice C para mantener cumplimiento de licencia. Sin signos de exclamación, sin amenaza, solo un bisturí puesto en una vena, Roberto respondió con un párrafo de espuma. Usó palabras como política, tiempo y ventana de revisión. Todo aire sin peso. Patricia siguió con una copia de la página de firma y una oración. El estado no compensado activa la terminación del acceso de licencia. Se podía sentir la temperatura bajar sin ver una sola cara. A través del piso, Sandra escuchó sillas deslizarse, puertas cerrarse. El tipo silencioso de pánico que mantiene sus zapatos puestos en su pantalla abrió el portal del proveedor y hizo lo que cualquiera con pulso y un plan hace. Verificó los logs. El último apretón de manos autorizado coincidió con el latido del corazón de sus sistemas. Luego, una cadena de negaciones. Token rechazado. Contexto de licencia inválido. No un fallo, un juicio. Se sirvió café en la sala de descanso y observó el pasillo. La gente caminaba más rápido, cargando portátiles como salvavidas. Alguien de marketing miró un panel congelado por mucho tiempo como si pudiera, con voluntad suficientemente fuerte, hacer que los números regresaran. Por lástima, un mensaje llegó de una dirección que nadie nota hasta que importa. De cumplimiento, de proveedor de asunto, licencia. Decía exactamente lo que esperaba que dijera. Llano, sin adornos, imposible de argumentar. Estado de licencia, no conforme según apéndice C, acceso suspendido, pendiente. De remediación por líder de cuenta designada. La líder de cuenta designada era Sandra, no respondió.
Ese ya no era su trabajo. A través del vidrio, la sala de conferencias se llenó de nuevo, sin invitación para Sandra. Como siempre, podía leer la habitación de todos modos. CFO, brazos cruzados. Cara gris, VIP de ventas frotándose las sienes, recursos humanos volteando a la página equivocada. Luego de vuelta Patricia en la cabecera, calmada como un lago de invierno. El contrato abierto como escritura. Roberto trató de hablar con los hombros, todo encogimiento y bravuconería. Estaba actuando confianza para una audiencia que había dejado de comprar boletos. Pusieron una impresión en la mesa, su diagrama de arquitectura, marca cambiada. Sus notas reformuladas en tercera persona, como si el sistema hubiera crecido en un árbol. Sandra reconoció sus propios errores de hace 2 años, ahora enmarcados como triunfos por personas que una vez le habían preguntado qué era un almacén de datos. La ironía habría sido divertida si hubiera estado de humor. La puerta se abrió. El CEO entró con la expresión de alguien que caminó a una habitación esperando pastel y encontró una auditoría. No sé. Sentó de inmediato. Miró a Patricia. Patricia no parpadeó. Señaló una línea resaltada. Dijo algo mesurado. Él hizo una pregunta con sus manos. Ella respondió con sus ojos. Aprendes mucho sobre una organización cuando los abogados dejan de elegir adjetivos fuera de la habitación. El piso estaba perdiendo aire. La gente dejó de hacer conversación trivial. Los teléfonos sonaban y no se respondían. Un director trotó hacia TI como si trotar pudiera arreglar la ley de contratos. Sandra regresó a su escritorio y se hizo útil para la única persona que le agradecería más tarde, su yo futuro. Exportó mapas de dependencias, reconstruyó. Notas que vivían en su cabeza en una forma que sobreviviría sin ella. Cada CRAN, cada feed, cada ruta de alerta. Eliminó sus claves de prueba personales de sandboxes en los que ya no confiaba para mantenerse privados. No sabotaje. Limpieza doméstica. Alguien de recursos humanos se acercó a su escritorio con una sonrisa que probablemente había practicado favor. Rápido, ¿podrías anotar algunas notas de transición? Solo para que el equipo pueda mantener el momento. Momento, la palabra que usas cuando estás seguro de que el carro aún tiene gasolina porque aún está rodando cuesta abajo. Sandra levantó la vista, encantada. Una vez que legal confirme que nuestra licencia es válida, parpadeó. La sonrisa no sabía a dónde ir. Así que se calló. Se fue con un asentimiento que no significaba nada. Otro correo de Patricia llegó. A un grupo más amplio. Crujiente, final. Los ajustes retroactivos no resuelven el incumplimiento. La preparación de divulgación ha comenzado. Todo un edificio inhaló y olvidó. Sandra se sentó en su escritorio, calmada, mientras recursos humanos hacía su movimiento. Un empleado junior, Taylor, apenas salido de la universidad. Se acercó sosteniendo un formulario en papel como si pudiera explotar. Estaba sudando a través de su camisa. Roberto se preguntaba si tal vez podrías redactar algunas notas de transición. ¿Notas de transición? Repitió Sandra sí. Solo para que el equipo pueda mantener las cosas en movimiento. Su voz se quebró a mitad de oración. Sandra dejó su té, encontró sus ojos y dijo uniformemente, Taylor, no puedo documentar un sistema al que ya no tienen acceso legal. Su boca se abrió, luego se cerró. Asintió demasiado rápido, murmuró algo sobre verificar más tarde y se escabulló. Pensaron que podían arreglar esto con papeleo, una prima con fecha posterior. Un formulario silencioso deslizado en nómina, como si el cumplimiento pudiera ser engañado con marcas de tiempo. Pero Patricia lo atrapó antes de que la tinta se secara. Envió otro correo, a toda la empresa. Los registros de pago confirman violación. Los ajustes retroactivos no restauran el cumplimiento. La plataforma permanece sin licencia. Esa línea permanece sin licencia, se extendió por el edificio. Como humo, la oferta llegó esa tarde. Un correo del CEO.
Asunto, resolución propuesta. Adjunta estaba su contraoferta, una promesa de la prima retenida, una nota de apreciación, vagas garantías sobre reconocimiento futuro. Lo leyó una vez, 2 veces, luego cerró el archivo. Muy poco. Muy tarde abrió su propuesta preparada, la adjuntó a un nuevo mensaje y se la reenvió de vuelta. 3 puntos simples y claros: transferencia inmediata por cable de compensación no pagada más 40% de penalización por incumplimiento. Compra de cláusula de licencia por una suma de 6 cifras medias. Ejecutada a través de consejo externo. Declaración escrita reconociendo contribución para ser leída en la próxima reunión de todos. Agregó una oración debajo, ventana de oferta, 24 horas. Luego presionó enviar, se sentó hacia atrás, se sirvió una copa de vino y dejó que el silencio se asentara a su alrededor. Afuera, la ciudad zumbaba con vida. Adentro, sus plantas se inclinaban hacia la ventana, intocadas por el caos. Habían hecho su movimiento. Ahora era su turno. La respuesta llegó antes de lo esperado. Primero, una contraoferta, el tipo que prueba, si estás faroleando, la mitad de la penalización, sin compra. Un futuro foco en algún ayuntamiento vago. Sandra escribió una oración de vuelta. Según adjunto, los términos no son negociables. Luego cerró su portátil y le hizo la cena. Un segundo mensaje llegó, esta vez de Patricia, no del CEO. Sin halago, sin disculpa. Por favor, confirma instrucciones de transferencia. Adjunta estaba una breve enmienda redactada por consejo externo. Para ejecutar la compra de cláusula al recibo de fondos, Sandra envió los detalles de transferencia y el PDF que su abogado había preaclarado. Si se movían rápidamente, el sistema podía respirar de nuevo, sin fingir que ella no existía. La confirmación de pago llegó primero. Una captura de pantalla de tesorería. Números que realmente importaban. Unos minutos después, el aviso. De su banco. No una promesa. Dinero. Lo sintió más como un levantamiento de peso que como una victoria. La penalización por incumplimiento siguió. Mismo día. Sin dudar, finalmente habían encontrado el pedal de freno. Patricia llamó fondos. Enviados, enmienda circulando. El proveedor está listo para restituir al confirmarse que estás en estado compensado. Dijo, voz uniforme traducción, te pagamos. Por favor, deja que los pulmones se llenen. Notificaré cumplimiento. Dijo Sandra. Abrió el portal del proveedor. Adjuntó la prueba ejecutada de compensación con la marca de tiempo y respondió a la dirección de cumplimiento que había cerrado la puerta. Estado restaurado. Enmienda pendiente. Por favor. Restituye acceso según sección séptima. Pausa corta. Luego la respuesta, licencia reconocida, servicios reanudando. Sin confeti, sin fanfarria. Solo el zumbido regresando a un edificio que había olvidado cómo sonaba. Solo entonces el CEO llamó de nuevo. Se saltó la postura. Deberíamos haberte pagado la prima, dijo en voz baja, como alguien admitiendo lo obvio. Muy tarde marqué esto antes del lanzamiento, dijo Sandra. Tuviste tiempo. Si hay un mensaje en todo esto, es simple: construye bien, documenta mejor. Y escríbete en los lugares donde la memoria se vuelve borrosa. Contratos, registros de cambios, firmas. No amenaces. No farolees. Di lo que harás y hazlo. Prauta Cheitu, trabajo sin romper lo que otras personas confían. El sistema no tiene que oscurecerse para que te vean, pero a veces la oscuridad es el único idioma que una habitación descuidada entiende. Ellos aprenden a leerlo. Sandra aprendió a irse, y el zumbido al final pertenecía a ambos por exactamente lo que era, pero había una lección final que aprender 3 meses después, mientras revisaba los informes trimestrales en su nueva oficina. Como consultora independiente, recibió una llamada inesperada. Era Patricia. Su voz cargada de una urgencia que no había escuchado antes. Sandra, necesito preguntarte algo fuera del registro. ¿Qué pasa, Patricia? Roberto, después de que te fuiste, comenzó a reconstruir el sistema desde cero.
Dice que puede mejorarlo, pero están teniendo problemas. Sandra se recostó en su silla. ¿Qué tipo de problemas? Corrupción de datos, informes inconsistentes. Los inversores están haciendo preguntas y Roberto está insistiendo en que él puede arreglarlo, Patricia. Dijo Sandra calmadamente. Me estás pidiendo que regrese. Hubo una pausa larga. Te estoy preguntando si tendrías una conversación. Como consultora. El CEO está desesperado. Sandra miró por la ventana de su nueva oficina. Tenía clientes propios ahora, proyectos que realmente la emocionaban, la libertad de elegir con quién trabajar. Mi tarifa de consultoría es muy alta, dijo finalmente. ¿Cuán alta? Sandra sonrió por primera vez en la conversación. Lo suficientemente alta como para que valoren mi tiempo. Una hora después, tenía un contrato firmado para una auditoría técnica de emergencia. El pago era 3 veces lo que había ganado en su mejor mes en la empresa anterior cuando llegó al edificio al día siguiente. La recepcionista la miró como si hubiera visto un fantasma. En el ascensor se encontró con Kevin. Sandra, dijo, sus ojos iluminándose. ¿Has vuelto? Consultoría, dijo simplemente. Temporal, Kevin bajó la voz. Gracias a Dios. Roberto ha estado, bueno. Es un desastre. El sistema que Roberto había intentado reconstruir era exactamente eso, un desastre. Código duplicado, arquitectura frágil. Parches sobre parches. Era como ver a alguien tratar de realizar cirugía cerebral con guantes de boxeo. Sandra pasó 3 días diagnosticando, documentando, explicando, no con malicia, sino con la precisión quirúrgica que Patricia había admirado. Al final, su recomendación fue simple: volver al sistema original, reconstruir desde los backups. Contratar un equipo competente para el mantenimiento. El CEO leyó el informe en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Roberto. No es mi decisión, dijo Sandra. Pero si fuera mi empresa, no dejaría que alguien que casi la destruye 2 veces tomara decisiones técnicas críticas. Una semana después, Roberto fue reubicado a un rol, sin acceso a sistemas. 3 semanas después, renunció. Sandra terminó su consultoría, firmó los documentos finales y se preparó para irse. En el ascensor, Patricia la acompañó hasta el lobby. ¿Alguna vez considerarías volver?, preguntó permanentemente. Como CTO. El título que siempre debiste tener. Sandra se detuvo en las puertas del ascensor. Por un momento consideró la oferta, el poder, el reconocimiento, la oportunidad de construir el departamento técnico que siempre había imaginado. Luego pensó en su nueva oficina, en sus clientes que la valoraban desde el primer día, en la libertad de decir no a proyectos que no la emocionaban. Patricia, dijo, sonriendo, ya tengo el trabajo perfecto. Es el mío. Salió al aire fresco de la ciudad, el sol brillando a la distancia. Su teléfono vibró con un mensaje de un nuevo cliente potencial. Una startup prometedora que necesitaba a alguien que entendiera tanto la tecnología como las personas. Sandra caminó sabiendo que la historia había llegado a su verdadero final, no con venganza, sino con crecimiento, no con destrucción, sino con la construcción de algo mejor. Había aprendido la lección más importante de todas. A veces la mayor victoria no es derrotar a tus enemigos, sino construir un mundo donde no pueden tocarte. Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían incluido esa cláusula en el contrato desde el principio? ¿Habrían aceptado la oferta de volver como CTO? Cuéntenme en los comentarios. ¿Desde qué país nos están viendo? ¿Han vivido situaciones similares donde sintieron que su trabajo no era valorado? ¿Cómo protegieron sus intereses cuando trabajaron en proyectos críticos? No olviden compartir sus propias historias de cómo defendieron su valor profesional. Si esta historia sobre defender tu trabajo, documentar todo y nunca subestimar el poder de una buena planificación los ha inspirado. No olviden darle like y suscribirse al canal para más historias sobre cómo la preparación y la estrategia siempre vencen a la arrogancia y el abuso de poder.